Bueno. Bueno, un saludo a todos. Estamos acá reunidos con Juan David Valencia, Jefferson Motato, psicólogos de la Universidad Javeriana, y hoy vamos a hablar en torno al budismo y a la relación, digamos, personal de cada uno de nosotros, pero también profesional, y cómo podemos aplicar un poco la psicología, el budismo, digamos, a nuestros problemas y situaciones cotidianas. Empezamos con una pregunta y es, ¿cómo llega entonces el budismo a nuestras vidas? ¿En qué momento llega? ¿Por qué llega? ¿Cuál es ese interés, ese movimiento? Ok, ¿empiezo yo? Bueno, el budismo llega a mi vida ya después de mis 20 años. 20 años, yo ya estaba en la universidad. Eso fue, mi relación con el budismo al principio fue muy académica, ¿cierto? Pues ya estaba como en segundo semestre, tercer semestre, y en una clase de teología, que son las cosas de la vida, en la clase de teología veo muchas, como nos ponen a ver, muchas religiones, y una de esas, y la forma de estudiar las religiones era a partir de textos. Y ojo, recuerdo mucho que en esa clase nos mostraron un documental del Yagé, porque también nos lo mostraron, y nos pusieron un texto de Borges, de Jorge Luis Borges, que se llama Budismo, algo así, es una conferencia. Entonces yo me leí esa conferencia y recuerdo que la sensación que tuve cuando la leí fue como de, esto es muy chévere, esto es muy bonito, como que bacano. Yo vengo de una tradición católica, por supuesto que no he abandonado, de hecho, para que sepan, no la he abandonado del todo. Y creo que también me crié en una familia pues muy católica. ¿Para qué? Pero muy católico, tanto mi mamá como mi abuelo. Entonces, aún siendo católico, pues yo leí el budismo y yo, ¡ay, qué chévere! Pero yo ya había tenido como una crisis de fe. ¿Para qué les digo que no? Si yo era como medio ateo, para esa época, yo era como medio ateo, de verdad que sí. Y en ese ateísmo, pues... ¿Qué denominas como crisis de fe? Crisis de fe es cuando tú dices, miércoles, Jesús puede ser un fucking invento. Claro. Jesús puede ser, o esta religión puede ser simplemente una forma de dominar nuestra mente y de tenernos ahí, y estos son rituales sin sentido, la hostia, todo eso es crisis de fe, cuando tú empiezas a cuestionar tu práctica y cosas que nunca te has cuestionado, y fe porque es que estaba cuestionando el catolicismo. Claro. Y mi reacción fue, yo dejé de ir a misa, yo no era nada espiritual en relación a prácticas. Y recuerdo mucho que yo decía, no, mi religión es ser buena persona, con un poco de orgullo también lo leo ahí. Y recuerdo que en Facebook colocaba mi religión, entonces Facebook te da la opción de cuál religión sigues, y yo es que la religión es una construcción social. Entonces bueno, esa era mi mente más o menos en esa época. Entonces después llego no, yo no sé ahora echando para atrás qué me despertó a mí la espiritualidad o qué me llevó a mí a buscar el budismo, porque ya en 10º semestre yo dije, no, yo quiero practicar budismo. Obviamente como todo ser humano sufrimos por cosas, ¿no? Yo tenía mis dilemas, y tú sabes que en la universidad uno tiene sus bajonazos emocionales. Entonces yo en esos bajonazos, mi forma de pilotearlos, se puede hablar así, ¿no? Sí. Como así. Tal cual. Bueno, mi forma de pilotear esos bajonazos, ¿puedes creer que no era desde la psicología? Yo estaba estudiando psicología. Claro. Yo no me metía en el psicoanálisis. Exacto. No, entonces esto es un complejo. Aquí el problema es el Edipo, yo necesito eso. Sí. No es por... Era algo raro, yo no resolvía mis dilemas emocionales con la psicología. Qué curioso eso, ¿no? Pero sí como con el pensamiento y como con, no, esto es algo, aquí hay algo, hay algo que debo hacer desde la razón o desde el pensamiento. Yo he sido muy así. Entonces, pues desde ese estilo de pensamiento llegué y yo como que no, el budismo me gusta. Yo creo que una resonancia o algún efecto tuvo esa lectura de Borges, porque fue mi primer libro, el budismo. Y otro libro de Hermann Hesse, que es que La vida del Buda. ¿La vida del Buda? Sí. ¿O Siddhartha? Siddhartha, eso. Siddhartha, sí. Uf, belleza de obra. Lo que es ese, el lobo estepario y Demian. Eso. Yo me leí eso y eso está como interesante. Era como un interés, como que yo me veo aquí.
Y bueno, eso me gustó la historia del Buda. ¿Para qué digo que no? Sí, la historia del Buda es muy fascinante. A mí me atrapó la historia del Buda. Yo no sé a vos, pero a mí me atrapó la historia del Buda. Como sigue cautivando la historia de Jesús. O sea, debe haber algo ahí de ego, también lo sé, como el héroe, ¿no? El camino del héroe. El héroe, me puede estar llamando la atención ese arquetipo. No lo sé, pero a mí la vida del Buda me llamó mucho la atención porque es que la vida del Buda te dice, es un man que, juepucha, dijo, no, yo, la vida que me dan no me gusta, esto no, siento sufrimiento, no, yo tengo que buscar algo que me llene y me satisfaga. Y dejó todo, por eso a mí me parecía genial. Claro. Y desde biografía yo dije, uy, un tipo que deja todo y se va a meditar por ahí un bosque, hacerlo, y como con esta determinación por lograrlo. Yo creo que eso me cautivó, parce. ¿Para qué le digo que no? Sí, como el héroe, ¿no? Como estar buscando ese héroe. Y yo también quiero ser un héroe. Lo estoy viendo desde el lado del ego, pero es que con esto quiero decir que la espiritualidad es como una mezcla entre tus tendencias egoístas y tu verdadero ser, es una cosa así. Claro, y también hay un proceso ahí como de ser consciente del ego, porque el ego va a estar, ¿no? Más que verlo como bueno o malo, el ego está, y es como nos vamos relacionando con ese pequeño yo que nos instalaron, ¿no? Porque está bien súper instalado. Sí, ese era mi ego, el ego no está malo, me hizo llegar al budismo, así, por esa vaina, busca tu camino, Juan, busca tu camino, tú puedes. Eso fue como el mensaje del Buda cuando yo lo estaba leyendo. Tú puedes, Juan, dale, yo pude. No necesites religiones, hazlo, tú puedes, y está en ti. La meditación, y yo como que, uy, eso está como interesante. Pero no me metía en la práctica, era algo como que me llamaba, y yo, esto es chévere. Y ya eso pasó por ahí, yo ya el último semestre estaba haciendo la tesis, y yo ya dije, no, yo ya tengo que practicar bien budismo. O sea, yo dije, no, esto no se puede quedar como en el me gusta. Esto no se puede quedar así. Yo creo que ningún camino se puede quedar en, ay, me gusta. ¿Me gusta? Hay que tirarse al abismo. Hágale, mijo, esto tiene unas formas, unos métodos, hágale. A usted le gusta tomar ya, hey, que la medicina y que no hay que, ay, me gusta. Si se quiere meter de lleno, bueno, esto tiene un camino, mijo. Pare de duro y hágale. Entonces yo entré como en esa lógica de, no, venga, yo necesito comprometerme más. Ojo, en la psicología no me satisfacía. No me satisfizo en esa época, no me satisfacía, entonces yo estaba buscando otras cosas. Claro. Y el budismo fue esa respuesta. Quietando caos es como eso, yo no me veía reflejado en mi carrera, yo no veía como que la vida era tener un diploma, graduarte, tener una familia, yo no tenía eso en mi chip. Y eso me dolía y era angustiante. Y sí. Claro, ahorita atando clavos yo veo que el budismo me decía, pues mío, es que no es tan importante como parece, hay algo fundamental. Y es su sufrimiento, hay que resolverlo de alguna manera. Entonces pienso yo que el budismo me sirvió como una excusa, ojo, para no asumir cosas de mi tiempo de ahí, como que una evasión. ¿Para qué digo que no? Si al principio fue una evasión. Entonces yo llegué y como que vi en el budismo como que la justificación de mi sentir, porque yo no me sentía a gusto en la carrera y en la vida, yo no me sentía a gusto, como que yo decía, no, este mundo no es tan chévere, como que no hay un sentimiento de estar a gusto. Y el budismo me dijo, mijo, es que eso lo siente todo ser humano, tranquilo, eso es dukkha. Y yo como que, uy, man, esto me está dando respuestas. Entonces, yo creo que eso me fue llevando a tomar esa decisión de como que meta más. Entonces me metí a YouTube, ahora todo el mundo está educando en YouTube, yo creo que esto va a durar hasta unos 10 años. Eso fue una revolución. YouTube fue una revolución. Está disponible, el que quiera que sí, está. YouTube le abrió los ojos al mundo y a los peladitos, peladitas. Usted no necesita ir a la U. Bueno, desde esa perspectiva, ¿no? Porque también hay todo un contenido basura. Bueno, pero pues si el que quiere buscar, puede encontrar lo que haya. Sí. Esa es la caja de Pandora. No necesitan ni Gaia, no necesitan nada. Netflix. En YouTube está todo. Bueno, derechos de autor, no sé, pero el conocimiento debe ser para todos. Para todos. En todo caso, yo vi un man que empezó a grabar que se llamaba Lemor, un francés, que vino acá a Colombia y se instaló, y él trajo una tradición que viene de Japón, que es el budismo Zen. Ese man trajo acá, es un man
No, parce, usted lo ve, usted le tiene que gustar el budismo para vivir ese man. Ese man es en un primer plano, una cámara re fea, un audio re feo, y el man ahí hablando con un acento francés, ¿no? Que si a ti te gusta el budismo, pues hay que vivir la vida de lo que la vida da. Yo, este man tan interesante. Fue un De lo que la vida da, mira. Sí, él dice, la vida hay Sencillito. que vivir de lo que la vida da, estar abierto. Si tú te enojas cuando ves la comida, si tú te enojas si te sirven la comida y está fría, y te pones contento cuando la comida te sabe bien, no estás en la vía. En la vía. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? El señor me ponía a pensar, un viejito. No, y lo que quiero decir es que a usted le tiene que gustar mucho el budismo. Versus la clase de psicoanálisis, ¿no? Vamos a hablar de la castración, del Edipo, y nadie como que, ay, güey, puta, está jugando. Sí, era mi motivación y mis ojos estaban ahí, entonces yo me podía tragar ese ladrillo como hay otra gente que se traga Lacan. Y yo, pero a usted tiene que gustar eso. O a Hegel en la filosofía. Usted tiene que gustar. Entonces yo llegué y me empecé a ver los videos de señor. Y recuerdo mucho que él hablaba, ¿cómo es tu postura? O en la página de internet, puta, que estoy atando cabos, ahorita digo una cosa, porque claro, todo hay un karma que es bien curioso. Este man de Lemor, yo hace 2 meses estuve en un retiro, 15 días con una comunidad budista. Y puedes creer que el líder de esa comunidad budista fue un discípulo o un trabajador, trabajó con Lemor. ¿Cómo ven eso? Ah? El man con el que yo estuve por ahí en Medellín, 3 monjes por ahí viviendo en una comunidad, ese man también, su conexión fue con Lemor, justo como a mí. Aquí atando cabos en este momento. Qué curioso. Entonces, el caso es que empecé a ver videos de man, eso me gustó muchísimo, yo practicaba, y yo que no, que como en la postura, que así no, esto me huele mucho, pero no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y ya empecé a practicar, pero muy inconstantemente. Y después me metí a una toma, fui a una toma de ayahuasca. Yo me metí en el camino de las medicinas. No hagan esto, por favor. En el final de semestre. Antes de parciales, pasa. Antes de pasar la tesis me metí en el camino de las medicinas. Imagínense, cuando uno en el camino de las medicinas te puede tumbar todo y es que te lo tumba. Te lo tumba. Bueno, en mi camino estaba a graduarme y me pude graduar con mi compañero. Él conoció esa época donde yo empecé a tomar medicina. Y fue mi último semestre de carrera, Paco. O sea, Dios mío. Entonces ahí, en la segunda toma de viaje, que me fue horrible, fue un show total. La medicina me sacó, me puso en evidencia de unas cosas, wow, menos mal me las mostró. En esa segunda toma me acuerdo que mi reflexión fue, viendo un Buda, pues me lo imaginé, no es que alguien me hubiera mandado señales como que mira el Buda, no, yo no creo en eso, que haya como alguien que te esté mandando señales, como alguien separado de ti. Yo no creo en la separación, yo creo que no hay eso no es, eso ya es budismo, ¿no? Que las cosas no existen de manera separada o tienen existencia inherente. El budismo te habla de eso, no señor, no hay una entidad fuera, que es un poco la lógica que muchas personas pueden estar viviendo sin darse cuenta, creen que el Dios está afuera, que hay un Dios castigador, en serio, claro. Lo creen. Un señor con barba y bigote Sí, mirando, buscando, puro y Simpson, medio boyerista, ¿no? Simpson esa vaina. Los Simpson hicieron eso. Entonces, como yo no soy yo no soy de esa creencia, yo creo que mi pinta simplemente fue las cosas que yo había experimentado en mi vida. Yo había visto Budas, pues en mi pinta vi un Buda, vi lo que quería ver, es lo que quiero decir. Entonces, me acuerdo mucho que yo dije, no, yo no quiero sufrir más, yo ya estoy cansado. Porque en la toma yo veía que en las tomas de yagé tú ves que tienes momentos de placer, todo muy bacano, y de un momento a otro bajas a una densidad, y esa toma fue así. Yo dije, no, yo ya estoy cansado de este vaivén, su felicidad, sufrimiento, ya no más. Y ya, yo dije, no, desde ese día voy a practicar budismo. Y nada, a los 2 meses, un mes, busqué en Facebook comunidad budista, me salió una que estaba cerca de mi trabajo, me metí ahí, Centro Budista de la Rueda del Dharma se llama, Onda Meditación, y ahí conocí algo que se llama el budismo de linaje Karmakayo. El budismo tiene muchos linajes, el Dalai Lama, que es tan famoso, eso se llama un linaje Gelupa, pero hay otros linajes, hay otros Dalai Lamas, pues, pero no son Dalai Lamas, sino por ejemplo Karmapa. Karmapa es el del linaje Kayu. Son 4 linajes del tibetano. Y yo entré a este,
Y yo empecé a practicar con ellos. Yo no sé a mí qué me llevaba, yo a veces siento que hay algo que te está arrastrando y tú ni sabes qué es eso y eso te impulsa. Y ya yo empecé a practicar budismo desde ahí, ya me metí más juicioso a ver textos budistas. Budismo no es tan sencillo como la Biblia, con todo el respeto, en el sentido de a nosotros nos dejaron la Biblia y nos dicen estos son los textos y la Biblia es maravillosa, tiene unas enseñanzas bellísimas, pero ya están las enseñanzas, están ahí. El budismo, mi hermano, tiene como 14.000, 34.000 enseñanzas, brother. Usted no le alcanza una vida para leerse todo lo que dijo el Buda, ni lo que han dicho otros que se han iluminado de lo que dijo el Buda. Brother, imagínese eso. En ese marco de ideas, usted si quiere meterse más juiciosamente, pues tiene que ser muy humilde y leer lo que puede, viejo. Entonces, sí sentí que empecé a leer un poco más, eso ya estoy hablando del presente. Pues a leer de budismo y a practicarlo y a ver muchas conferencias, mucho. Y ahí empezó mi camino y siento que este camino es muy bonito porque no te impone ideas. Eso es lo más bonito, no te las impone, no hay nadie imponiéndote nada, tú eliges constantemente si ser budista o no y serlo, y tú eliges. Y eso es lo que más llama la atención del budismo. Tú eliges por dónde caminar. Es una invitación a que camina y conócete. Por ahí me metí. Bueno, esas preguntas que lo remiten a uno hacia atrás, que eso es un ejercicio interesante, pero a ver, yo creo que me lo he encontrado en varios momentos, pero no lo reconocía no lo reconocía más allá de que era un poco de gente con la cabeza rapada y que se sentaba ahí a meditar, pero no sabía qué era. Por tradición vengo de una tradición cristiana, ¿sí? Y ahí quedó la semillita como de, hay que cultivar el espíritu. Y yo creo que eso me acompañó me acompaña hasta el día de hoy. Uy, eso es clave, ¿no? Cultivar el espíritu. Cultivar el espíritu. Esa semillita me la puso mi mamá. Y desde ahí me sigue acompañando. Entonces yo creo que ella va a ser la que me va a dirigir hacia el budismo, esa semillita. Entonces lo que encuentro es que... Es muy bonito lo que dices porque en el hinduismo la religión o la espiritualidad se traspasa a través de la madre. Mira, pues aquí fue mi madre la que tuvo todo el sentido frente a esa elección luego. Entonces ya me fui encontrando, por tradición asistí a algunas iglesias. ¿Iglesias budistas? No. Mi mamá es de tradición cristiana, es testigo de Jehová, y allí asistí hasta los 14 años, más o menos. Luego fui a algunas cristianas, como 2, pero pues en realidad no vibraba en ellas, simplemente no me sentía cómodo y ya. Y luego de ello ya, el colegio, voy a terminar el colegio y allí como que encuentro algo que le da mucho sentido a mi vida y es la filosofía. O sea, encuentro en la filosofía algo que cultiva mi espíritu. Y entonces encontraba que la filosofía, no sé, me permitía hacerme preguntas sobre la vida, para dónde iba, quién es Dios, qué es la muerte. ¿Quién es Dios o qué es Dios? ¿Qué es Dios? También. Ya, digamos que al final te hace una invitación todo el tiempo a preguntarte. Y en ese orden de ideas, claro, y en ese orden de ideas entonces ya me voy ahí como con esa, como con la filosofía y como en el corazón, como algo que me va a acompañar durante casi toda la carrera de psicología. Y en la psicología encuentro nuevamente como un ejercicio, o sea, como cultivándome como profesional de psicología, encuentro que la psicología evidentemente pues también me cuestionaba muchas cosas más a nivel personal, y la psicología también hizo lo suyo a nivel espiritual, ¿sí? Como que me cuestionaba, me preguntaba y siempre pensaba era por qué sufría, como que esa era mi pregunta fundamental, y encontraba en la psicología que la psicología daba como un método o era una alternativa para mitigar el sufrimiento. Entonces, pues nada, esa fue la otra lección que hice en mi vida, pero siempre de la mano de la filosofía. La filosofía me permitía todo el tiempo trasegar por la psicología
pero haciéndole preguntas a la psicología más allá de lo que me enseñaban. Perfecto. Ya. Que eso se trata, ¿no? Como también Sí. no estudiar una ciencia como algo cerrado, No. sino como algo abierto No, a las posibilidades. Tal cual. Ya, Ese fue mi ejercicio, ese fue mi trasegar. Cuando, pues nada, mi enfoque es psicoanálisis en la universidad, pero pues a todos los que son psicoanalistas, bueno, en general la psicología, yo encuentro que eso es una forma que beneficia mucho a la humanidad, a las personas, pero yo no vibré con esa forma, con esas formas tradicionales aprendidas desde la academia, y ahí la filosofía me seguía acompañando y me decía, bueno, si no es la psicología que te han enseñado, ¿qué es? ¿Hacia dónde dirigirte? Y ahí yo, bueno, entro en una búsqueda, en otra nueva búsqueda. Siempre encontrando que mi lugar como profesional no se desliga de mi vida. Claro. Entonces creo que al final quería encontrar eso. Claro, y que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Tal cual. Entonces uno puede compartir el cultivo y ni siquiera es como ir a cultivarle al otro, sino que uno puede, digamos, acompañar al otro de pronto si tiene esa voluntad. Tal cual. Y yo sentía que si seguía por la tradición aprendida de la psicología, de repente podía ayudar, pero no me sentía como que eso a mí, primero que todo, me ayudara. Yo no encontraba por ahí como una razón de ser. Entonces, pues nada, yo me gradúo y entro a una clínica, ya después de graduado, a trabajar ya como tal psicología clínica, y empiezo una crisis a nivel de cómo ayudo. Y ahí es que yo empiezo y algo en la vida me dice, no, pues busca en la psicología otras formas. Y me encontré, no sé cómo, no, si voy a la memoria de pronto no puedo estar mintiendo y no quiero eso, entonces simplemente mi memoria me trae el recuerdo como que me encontré al budismo, buscando cuestiones asociadas a la práctica psicológica. Y ahí me encontré el budismo. Había una cosa que decía psicología budista. En algún libro, en alguna parte, en alguna búsqueda, en un cuarto, por internet, y lo encontré. En la caja de Pandora. En la caja de Pandora. Pero sí siento que lo que me fue llevando hacia allá fue la semilla de cultívate espiritualmente, cultiva el espíritu, la filo que me acompañó durante mucho tiempo y me llevó a cuestionar sobre esa psicología, y luego ella en ese cuestionamiento me lleva a ver en la psicología budista una oportunidad, primero para mí, Eso. de cambiar muchas cosas, muchos patrones de pensamiento, muchos hábitos mentales, muchas formas de actuar y de pensar que me llevan al sufrimiento. Cuando yo comprendí eso, yo dije, listo, encontré lo que buscaba. Yo quisiera que lanzáramos una pregunta ahorita, como para seguir también con esta, ya hemos hablado que nos interesó, nos vinculó, cómo llegamos, pero entonces ahorita, hoy, no como la verdad absoluta, sino hoy aquí en este lugar, ¿cómo podemos entender el budismo? O sea, ¿qué es el budismo? Hoy para nosotros aquí. Por lo menos una o dos ideas con respecto a cómo desde nuestra propia experiencia vemos el budismo. Ya, bueno, yo desde lo que ahora vivo o como lo vivo, para mí el budismo pues es una ética. Una ética. Sí. Definamos ética, brevemente. Es una forma en la cual yo dirijo mi vida, cómo dirigirla desde el budismo hacia el bienestar, hacia la felicidad. Para mí el budismo entonces es como esa forma, esos pasos a seguir, el dharma, que me lleva a mí hacia la felicidad, hacia poderla experimentar. Ahí la idea es entonces que para mí el budismo entonces es como, sí, es un método, es un sistema de conocimientos que lo dirigen constantemente a uno hacia la felicidad, el bienestar y alejarse del sufrimiento. Eso es una primera idea. Y en ese orden de ideas, el budismo también es una filosofía, ¿sí? Encuentro que todo el tiempo te lleva a cuestionar y a preguntarte sobre lo que en realidad uno cree que es. Digamos, esta idea de el sufrimiento, alejarnos del sufrimiento, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la propuesta
digamos, que tú sientes y la del budismo. ¿Cómo es esto de alejarnos o de relacionarnos con el sufrimiento? Ya, digamos que desde el budismo yo encuentro que el sufrimiento no es algo a lo que haya que tenerle aversión necesariamente, ¿sí? No es como que ay, sufrimos, entonces evitemos a toda costa sufrir, porque incluso el budismo pues te propone de entrada que existe el sufrimiento. Que por ahí hay que empezar, ¿no? Con que esto Claro. hay que ser consciente de que existe. Sí, sí, contrario a lo que mucha gente cree, como que no existe eso, hay que huirle, no. El budismo te dice, partamos del hecho, Todo ser sufre. todos sufrimos y hay unas causas, ¿sí?, que nos llevan al sufrimiento y bueno, y eso tiene unas consecuencias, etcétera, etcétera. O sea, ya con eso claro, uno se dirige hacia dónde entonces. Pues bueno, si el sufrimiento está latente allí, es encontrar las condiciones que mantienen ese sufrimiento para yo de alguna manera alejarme de él. Entonces yo lo encuentro de esa manera, como que la forma en que uno se relaciona con el sufrimiento es, bueno, voy a conocerlo, voy a saber en qué se traduce en mi vida, cómo está configurado, hacia dónde me lleva, qué me lleva a pensar, cómo me lleva a actuar, cómo me lleva a hablar. Y en ese orden de ideas, al identificarlo, ese sufrimiento, pues yo de a poco, ya con los métodos pues propios que hay en la ética budista, pues yo voy desligándome de a poco de ese sufrimiento. ¿Ya? Pero encuentro que es eso es lo primero. La forma en que el budismo te propone que te relaciones con el sufrimiento es entender lo que es connatural a la existencia misma, está ahí. ¿Ya? Pero no necesariamente yo me debo comprometer con él toda mi vida. Por el contrario, me puedo comprometer con el bienestar y desde ese compromiso yo me voy alejando de él. ¿Ya? Entonces encuentro que ahí hay una aspiración constante en el budismo y es a ser feliz, a buscar el bienestar, a buscar la... Pero se le ha dicho, usted tiene momentos de nirvana, venga, medite más que usted está en el camino. Vea, pues, Y Borges al final de su vida decidió renunciar a todo para irse a un monasterio y en ese transcurso lo cogió la muerte. oh, No podemos dejar que eso pase. pues sí. Lo cogió la muerte. Ve, y hablando de la muerte y budismo, por ejemplo, Jung hace un prólogo al libro tibetano de los muertos. por ejemplo. Sí, buenísimo. Y Ali Chin. Ujú. Ali Chin, ¿qué pasa? Gracias, Jung. No, es que yo... Jung es un... Yo, ahorita atando caos, parce, Jung me llamaba mucho la atención en la universidad, no profundicé en él, pero Jung, yo me vi biografías de él, a mí me gustaba mucho lo Sí. chamánico, espiritual. Sé que Geman murió, pues hay una torre solo, la torre Sí, de sí, Bollingham, yo no sé qué. Que él mismo construyó Eso me y se llamó dedicó a la arqueología. Eso a mí me llamó mucho la atención. Sí. Solo que, como te digo, son karmas, no fuiste llegué por allá, ahí. no llegué allá. No, yo sí como, o sea, yo empecé también con el psicoanálisis, con Freud y Lacan, pero cuando yo descubrí a Jung fue como esto. No, es que sí. Esto sí, porque para mí me interesaban también las tradiciones orientales, las culturas antiguas, las culturas Claro. indígenas, y Jung se fue por ahí, entonces como Claro. que esto sí. Cambio lo otro, yo siento que también, y es fuerte porque los psicoanalistas saben que no es así, pero realmente, generalmente el enfoque del psicoanálisis es mucho hacia un análisis de la sexualidad, del trastorno, de la civilización enferma, del patos, ¿no? Ujú. de la enfermedad. Ujú. En cambio, yo también, como todas las culturas orientales, también es más de, bueno, vamos a enfocarnos en cómo vivir, Ujú. más que enfocarnos en cómo morir, lo que acabas de decir. Ujú. Entonces, yo creo que en ese sentido hay una gran diferencia y yo creo que hoy también se ha dado mucho la prevalencia a pensar la medicina preventiva en lugar de la medicina de la enfermedad. Obviamente. Es bueno, vámonos, en lugar de enfermarnos para después ver qué hacer, pues vivamos de forma tal de que podamos cuidarnos Tal y cual. relacionarnos con las enfermedades que se pueden presentar, Tal cual. pero de una forma más Tal cual. desde el cuidado y no tanto desde el fármaco, el patos, el trastorno. A mí me parece algo muy complejo que los pacientes lleguen preguntándote cuál es el trastorno. Pero es que dígame, ¿cuál es el trastorno? ¿Qué tengo? ¿Cómo Y es me- como, ¿pero por qué es necesario? Bueno, a veces sí es necesario irnos por ciertas coordenadas para identificar ciertas cosas y ver de qué forma las Sí, trabajamos. pero es una cuestión más geográfica, Exacto. de ubicación. Pero no una identidad. No. Y yo siento que en ese sentido es algo que tenemos como psicólogos que tratar de dejar a un lado. Obviamente. Ese sentido de que yo tengo una identidad y mi identidad es una patología. Tal cual. Ah, Mira qué que eso es terrible. un tema que yo creo de verdad que lo hemos desarrollado bastante. Cuando yo, desde el construccionismo y desde el budismo mismo, y eso es un tema importante, ¿sabes? Porque yo creo que eso es uno de los temas que desde la psicología misma nos gusta mucho de que hablemos. Porque es que el psicólogo vive de la enfermedad.
pues como el médico. Claro. Ya, entonces al vos quitar eso de entrada, ¿cuál es tu lugar entonces? Pues desde esa tradición, ¿no? Y me parece importante que eso hay que discutirlo, hay que ponerlo en la mesa. Hay que ponerlo en la mesa. Y eso le tiene que llegar a más gente, porque te digo, en el mismo pregrado, lo que se naturaliza es otra cosa. Por tanto, lo que usted está viendo ¿Qué por es lo que todo se lado, naturaliza? el hecho de ver a una persona como enferma. Como enferma, como un pato. Como un trastorno, como algo patología disfuncional, algo que no está funcionando de manera adecuada. Ese es el punto. Y es que eso es lo que yo pienso que la nueva generación de psicología debería proponer, y es desconstruir la idea de que el psicólogo es una persona que normaliza conductas. Tal cual. Entonces, nosotros que hacemos el trabajo de nosotros, hay un sistema en ruinas que se está cayendo, jodido, que tiene a todo el mundo infeliz. Entonces el psicólogo es el que viene a ver cómo coge al individuo y lo amarra al sistema y lo adapta. No, obviamente no, la transgresión es posible. Y dentro de eso entonces lo que pasa es que es el tema, en la psicología budista, cuando uno como que está acompañando, las transgresiones son frecuentes todo el tiempo, porque ahí ya la postura y el acompañamiento no está dado para que uno traiga a la persona y lo una a esa estructura de sociedad que está vuelta a mierda y es más enfermiza que lo que el otro cree, y lo lleva a simplemente experimentar su ser tal y como es decir, aquí es posible muchas de las cosas que usted está creyendo que hacen parte de un síntoma, que hace parte de una enfermedad. O sea, esto va más allá de eso. Entonces digamos que la psicología todo el tiempo está castrando eso, ¿no? Está castrando el arte del ser. ¿Ya? Brutal esa palabra, el arte del ser. Claro. Y eso nos lleva a una idea de una visión del ser no inmutable, sino que está moviéndose. Todo el tiempo. Y que de cierta forma podemos recrearlo, de que se cae, de que caemos en un hueco, pero de que de otra forma también podemos recrearlo. Total. Y tiene muchas posibilidades de ser. Que claro, visto desde esos discursos, pues lo que se ha normalizado son unas conductas que a la larga, claro, son referencia constante para el común, para verse como un fucking enfermo. Claro. Y entonces ahí es donde llegan al psicólogo y te dicen, Wanda, vení, es que mi hijo tal cosa, ¿eso qué enfermedad es? ¿Cómo lo corrijo? Y todo el tiempo están haciendo esa pregunta fundamental. Con esa pregunta llegan. Y a mí me parece ahí lo importante hacer el ejercicio filosófico. Claro. De cuál es la pregunta que se está moviendo. Claro. Si a mí la pregunta que me mueve es cuál es mi identidad de enfermo, porque yo estoy enfermo, ya yo me estoy reprogramando todo el tiempo para estar enfermo. Todo el tiempo, claro. Y estoy reproduciendo a su vez un modelo que perpetúa ese tipo de sufrimiento, donde al otro hay que seguirlo manteniendo como un enfermo. Claro, y yo creo que eso que acabas de decir nos lleva también a la idea del psicólogo como pastor del rebaño. Opa, entonces uno necesita seguir al rebañito. Los rebaños se identifican como enfermos y entonces el psicólogo los está ahí todo el tiempo medicando. Bueno, más de la psiquiatría. Ajá, ¿no? pero bueno, la psicología determinando lo que es bueno, lo que es malo, lo que debe hacer. Y yo siento que ese no es el trabajo que debemos de hacer. Yo siento que nuestro trabajo debe ser un poco más artístico, estético. Es cómo podemos crear nuevas formas de pensar, cómo podemos crear desde ahí nuevas el formas arte. Es eso lo que es eso ahí. Es eso, yo lo veo como un arte total en ese sentido. Ya creemos nuevas formas de ser, de pensar y de vivir. Y desde ahí, chévere, eso no importa pues que los demás no lo vean bien, o lo vean inadecuado, lo vean patológico o enfermizo, a la larga pues eso no importa. Es si vos te sentís bien con esta nueva forma de ver, de vivir, de narrarte tu vida, tus historias, tus cosas, bien, ya, esa es la idea. Pero es desde ahí, pero ojo, aquí hay una psicología instaurada, ¿no? Un peso. Todo el tiempo. En el budismo lo hablaba con mi amigo. Sí, ojo. Se acomodan al sistema. El mismo budismo. Hablemos de eso. No me condenas. No me importa. Eso es lo interesante de pensar. ¿Sí? O sea, realmente. Pues publíquele, hijo de pucha. Estamos peleándonos con la psicología, con la filosofía, con todo. O sea, si nos interesa, tenemos que tener un pensamiento crítico también para el budismo. Mira que yo lo veo en ese sentido, como para que quede claro la intención. Yo no estoy peleando con la psicología, simplemente estoy como hablando con la psicología tradicional para que tengamos unas formas más amplias de ver al ser, de ver la vida. Punto final. Y en ese orden de ideas yo propongo algunas propuestas de cómo ver el ejercicio psicológico, de cómo ver al ser, de cómo acompañarlo y hacia dónde nos podemos dirigir. Pero de ahí para adelante, si la psicología quiere seguir su curso natural, pues igual eso ya es otro tema. Yo por lo menos considero que nunca jamás volveré a ese caudal, pero yo.
No, yo tampoco. Yo te digo la verdad, yo no me veo en un consultorio diagnosticando una patología. Ese es el punto. Yo me veo Sí. diciéndole a una persona que piensa que su identidad es una patología, buscando formas a través de la alimentación, de una sexualidad consciente, a través de un cuidado del cuerpo, del ejercicio, de Yo otros soy estilos de de eso, vida, sí, ver de qué total. forma se puede dejar de ver como una persona enferma. Total, desde ahí eso. Sí, sí, sí. Estoy ¿Ya? totalmente Entonces, de acuerdo. yo no me veo así, no quisiera, bueno, puede ser un salario del berraco, ¿no? Pero si uno no está en función de lo que yo realmente soy y lo que yo realmente quiero cultivar, Total. ¿yo para qué voy a sacrificar o para qué me voy a traicionar más que Total, sacrificar? Es total, una traición. Total. Yo lo veo así. Yo lo veo así. ¿Cómo como nosotros, digamos, de nuestras experiencias como profesionales, como terapeutas, etcétera, cómo vemos el budismo y nos alimentamos de lo que nos funciona, pero también hay que tener una perspectiva crítica de todo? Ujú. O sea, porque esa es la filosofía. O sea, la Ujú. filosofía es poder que la pregunta nos mueve, no tragar entero, ¿no? Porque uno puede ir a cualquier iglesia y no, es que está la verdad, y uno ahí tragando entero. Tal cual. Que no se trata de eso, sino también de que tengamos la capacidad y podamos promover esta idea de que todos somos seres conscientes y ser consciente nos hace elegir, decidir, seleccionar. Ah, no, yo nutro mi planta con esta agua, con esta tierra, con esto, pero quizás con esto no. ¿Ya? Entonces a veces eso, dentro de las tradiciones a veces tan dogmáticas, es prohibido. Mm. No es que usted tiene que hacer esto para esto, y si no, entonces usted está mal, enfermo, patológico, o sálgase de aquí. Que muchas veces la gente, y eso es algo que me parece importante hablar y trabajarlo, y es, la gente se mete en sectas, o en tradiciones, o en grupos de estudio, de religión, de ciencia, y si piensa diferente o no sigue los patrones de ese grupo, es rechazado, y esas personas muchas veces entran en unos conflictos y en unas situaciones dolorosas y traumáticas porque no se adaptó pues al formato de lo que es lo correcto y el camino de la luz, o el camino de la ciencia, o el camino de cualquier cosa. Y eso también me parece que a veces es necesario ese quiebre, decirles que hasta aquí llegué yo con esto, porque esto no me está permitiendo a mí cultivarme, sentirme bien, sentirme a gusto, sino que yo también me estoy aquí doblegando pues Todo. a que yo tengo que seguir esto de manera sumisa. Total. Sí. Sí. Eso, cuando hagamos la relación psicología-budismo, yo creo que esa es la puerta de entrada a todos esos temas. Porque ahí ya yo creo que una postura desde la psicología budista implica ya pensarse eso. O sea, una psicología budista en términos de dogma, pues no es posible. No es posible. Ya, es eso. Entonces, de entrada, la psicología budista... Esto va a ser enviado al Dalai Lama para que te excluyan, te excomulgan. No, el tema de... En el caso de él, al Karmapa. Al karma. Ajá. Hay dos ideas que yo he estado siguiendo trabajando desde el budismo, que siendo crítico con el mismo budismo que he estudiado, pues son las siguientes. Una es la idea de la obediencia, o acá lo vemos como obediencia, y no sé, siento yo que allá lo ven como Entrega. en serio una forma de respeto, pero yo lo sigo leyendo. ¿Devoción? Sí, pero de verdad surge y es espontáneo. Tú ves en el otro un reflejo de tus cualidades y de verdad le agradeces por eso. Yo desde aquí a veces lo leo como que es muy peligroso. Puede ser muy peligroso porque pueden haber personas que tú les estés proyectando unos sentimientos muy bonitos, pero en gente que no esté lo suficientemente desarrollada. Por ejemplo, soy muy crítico con cómo el budismo como religión institucional se ha mantenido, porque fíjate que él se mantiene con la idea de la reencarnación. Entonces los grandes líderes se dice que ellos tienen un gran dominio de su mente y pueden elegir su próxima reencarnación. Qué peligroso eso desde otra lectura en relación a que el Dalai Lama cuando era niño, puede que ese niño pues no, esa no era la vida que quería al principio, y luego se amoldó al sistema y lo asumió, y desde su sabiduría dijo, no, como que sí, esta es la vida que voy a tomar. Yo no sé si tú sabes eso, pero a los niños allá se cree que los grandes líderes van a reencarnar en cualquier familia, ¿cierto? Sí, porque se tiene la idea de que aquel que sigue el camino de Buda estará siempre vinculado a la abundancia y hacia el... no, es como es una especie de poder, como... Lo que pasa es que hay que entender que el budismo también está enmarcado en un sistema político de castas. Allá voy. Eso es donde yo soy crítico, porque yo digo la misma... El budismo, ¿dónde vive el Dalai Lama?
Parce, eso es un monasterio y hay comodidades. Y no, de oro, también igual que el Vaticano. Brother, eso es lo que yo digo, aquí hay algo que no me está gustando del todo. Cuando yo veo que aquí hay unos privilegios de claro, cuando yo veo que hay sistemas que eso ya tiene poder, ahí hay poder. Por eso yo digo, los grandes referentes míos son siempre las figuras históricas y me prendo de Jesús histórico y el Buda histórico. Bueno, hasta se me puede caer el ídolo cuando lea un sutra y diga que el Buda vivía en palo de palacio, listo, vivió él, pero yo no, ahí es donde yo soy crítico, yo digo, no podemos, pero también muchas veces son estos palacios de los que hablan con maestros como Jesús y Buda, es un palacio interno, ¿no? Porque de cierta forma Jesús nunca vivió en un palacio. Eso voy. Buda en teoría renuncia al palacio y se dedica a vivir una vida caminante. Eso es lo que del camino, de caminar. Es lo que me gusta a mí. Pero, oiga, hay que decirlo, lo atendían en palos de lugar. No, el man llegaba a hacer sus conferencias con todo pago. O sea, también. Pero también, y al final también eso es abundancia. O sea, porque si el man se dedicó a enseñar a la gente a ser feliz, que le den buena comidita. No, claro, y eso no, y el budismo aquí también en la entrevista puede salir, no, el budismo no es ascetismo, ya eso, yo empecé con esa idea, pero eso no es. Pero donde digo y soy muy crítico con la institución es eso, ¿no? Con la idea del maestro hay que ser muy cuidadoso, no la he podido internalizar bien, pero ahí soy muy crítico y en eso, en que la religión como tal, no, brother, o sea... No, yo no sé, cuando algo tiene mucho poder, eso no me genera recelo. Y ya es como que esas son como las críticas al budismo como institución religiosa, pero hay un budismo que es como vida espiritual. Por eso. Yo ahí no tengo ahí yo crítica. tengo eso. Yo ahí no tengo ninguna crítica. Ahí yo por eso separaría. Yo separaría las cosas. Son dos budismos, el budismo como institución religiosa y el budismo como lo que es el budismo en últimas, que es como lo que es la vida. Sí, total. O sea, yo ahorita quiero responder algo sobre el budismo, pero ya no como institución religiosa. Simplemente como espiritualidad, como camino, como dharma. Y ahí hay un dilema que yo encuentro. Y me lo encuentro como practicante laico del budismo, pero también como acompañante de personas que están transitando también por algún tipo de sufrimiento, y yo lo hago desde una perspectiva budista. A mí me propone un dilema. Cuando estaba hablando ahora de unas críticas que le hacía al budismo como institución religiosa. Ya, yo definitivamente el budismo como religión no entro como en esos avatares porque nunca me ha llamado la atención. Sí conozco como religión todo lo que eso implica, e incluso soy más afín dentro del camino tibetano al karmakaya, así como a ese camino. Pero digamos que encuentro por allí, sí, unas grandes enseñanzas, sirve mucho, pero a nivel de espiritualidad, como dharma, como psicología, como filosofía, como ética, que ya está desprovisto pues de todo ese otro sistema de budas y de mantras y etcétera, etcétera. El gran dilema que encuentro es que cuando uno está acompañando a alguien desde allí, o uno está dentro de ese camino, si uno no va acompañando el cultivo de la sabiduría de manera permanente, con mucha atención, el ego pueden convertirse o transformarse en un gran obstáculo en ese camino. ¿Por qué? Porque usted puede creer que posee la verdad absoluta de cómo iluminarse o llegar a la felicidad o allá, a esa gran aspiración. Y yo creo que ahí es el equilibrio un poco entre el camino espiritual y la filosofía. Tal cual. Ya estar en un constante cuestionamiento personal y del camino en el que Ya estamos, y no caer en esto de ideas absolutas, universales, sino que darnos cuenta, y sobre todo en esta experiencia y en el mundo en el que vivimos hoy, como vivimos en las culturas como están, pandémicas, siento que entrar como en estas ideas cerradas no es sano. Tal cual. Sea la que sea. Tal cual. No es sano. Es darnos cuenta de que estamos en un constante camino de movimiento. Sí. Aunque el budismo sí plantea precisamente en medio de todo ese cambio y de todo ese movimiento que hay algo eterno. Sí. Sí, pero hay que... Sí, eso lo plantea. Pero entonces, bien, esa sabiduría, claro, hay que acompañarle con espíritu crítico.
Y ese espíritu crítico es el que le va a ir llevando a uno a trasegar por ese camino, de manera que no sea irrespetuoso con el otro, ni con su proceso, ni con sus formas, pues porque definitivamente, pues sí, esto es una cuestión de proceso, es decir, cada uno va trasegando por ese camino conforme no sé, va cultivando su espíritu, va despertando su conciencia, o se va conectando con su naturaleza búdica, pues como dice en el budismo. Pero allí, por ejemplo, como psicólogo, con esta perspectiva, una persona que acompañes te puede simplemente decir que por qué cree que eso es lo más correcto, por ejemplo. Y ahí te ponen un dilema. Claro. ¿Ya? Porque evidentemente uno al final sí está siguiendo un dharma, un camino. Y ese camino le va delimitando a uno por dónde caminar, hacia lo correcto, o sea, hacia el bienestar, hacia la felicidad. Y en ese orden de ideas yo creo que la postura no es tanto ir a criticar al Dharma como Dharma, sino a vos. Definamos Dharma un momento para dar de pronto. El camino, ¿sí? Como yo encuentro el Dharma, el camino que lleva a la felicidad, un camino. Es como unos pasos, un método, unas formas que hay allí para llegar a la felicidad. De ahí, sí, ciertos lineamientos, o cómo le podemos decir a eso, ciertos... sé, el Dharma le propone a uno, ¿sí? Como unas formas de pensarse el mundo o de analizar o comprender las cosas. Eso es Dharma. Entonces, ¿qué pasa? Que eso al final es lo que te lleva pues a ti como acompañante a trabajar tu sufrimiento, tu camino, pero también a acompañar a los demás. Y en ese acompañar a los demás, es donde viene la pregunta del otro, y es, bueno, eso que tú me dices, pues ¿cómo sabes que no es eso? O sea, ¿cómo sabes que eso es lo correcto? Y ahí viene entonces el tema. Ahí hay muchos dilemas. Por ejemplo, a ver, la psicología budista o el budismo como tal pretende disolución del ego, o sea, la disolución de ese yo ahí introyectado cultural y una cantidad de cosas más que lo lleva a uno al sufrimiento. Partiendo de ese hecho, cuando uno habla del ego con otro ego y uno teniendo un ego, ¿eso qué dilema es? Eso es un problema a resolver. O sea, resolver desde la sabiduría, con espíritu crítico y teniendo muy claro todo el tiempo estudiando el Dharma y estudiándose a sí mismo. Porque si no, esto puede ser una pelea de poderes. Unos dilemas bárbaros, porque simplemente usted puede legitimar que el otro sí está en su proceso y uno incluso puede ser quien señala que está hablando desde el ego, que eso es un aspecto del ego, que todavía no ha superado ese aspecto del ego. Es decir, ese es el gran dilema con este camino. Claro. ¿Ya? Es que ahí está, yo siento que un gran dilema ético del proceso de acompañar. Sí. Claro, eso, está ahí. Pues y también hay que entender de que esos acompañamientos tienen un espacio, un lugar y un ciclo. Hay momentos en que ambos no se están entendiendo y es momento de separarse. Eso puede ser desde la amistad, desde la terapia, desde la pareja, desde donde sea. Eso tiene un lugar. Ya cuando uno cree que uno tiene el poder de dirigir al otro, ya ahí la embarró, porque uno acompaña. Y yo creo que es el otro tema de tanto de la psicología, de la terapia, de cualquier camino espiritual, y es, si hay algo que hay que trabajar es la autonomía, ¿sabes? Desde una perspectiva flexible, no digamos egocéntrica, es que yo soy el dueño de mí mismo y de todo el mundo y de todo, no, sino de realmente yo soy dueño de mi proceso y de qué cultivo y qué no cultivo. Tal cual. ¿Ya? Y de que si yo voy de un psicólogo, él me puede nutrir un poco o me puede dar algunas herramientas o me puede señalar algunos puntos por donde yo puedo estudiar, pero que yo soy el encargado de mi propio cultivo, ¿ya? Y yo creo que eso, dejándolo claro desde un principio, es importante porque después llega, no, es que usted me dijo que hiciera esto. En ningún momento. O sea, el camino, es que yo hice esto y después me pasó esto, pero es que esas son las decisiones, ¿ya? Y lo otro es darnos cuenta de que de cierta forma, tanto en el karma como en el dharma hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Y que a veces tomamos decisiones que no son las adecuadas, pero de cierta forma algo tenemos que aprender de eso. Sí, indudable, es decir, vuelvo e insisto con la idea de cuando se acompaña desde esa perspectiva, hay que estar muy atento pues al propio proceso de uno, no olvidar la intención del proceso, o sea, ¿para qué fue que me buscaron? ¿Para qué? Encontrar que cuando hay esos obstáculos, pues una manera de sortearlos simplemente es darme cuenta que hasta aquí yo puedo acompañar, por ejemplo.
No necesariamente tengo que quedar infinitamente aquí tratando de que disuelva un aspecto que el otro, desde su razón, ya simplemente cree que también es ego de uno. Claro. O Y que no puede quiere que tomar sí, la decisión, o que claro, no por ahí por donde tiene que ir. tal cual, pero con espíritu crítico todo el tiempo. O sea, el espíritu crítico creo que lo tiene que acompañar uno a lo largo de todos estos caminos para ir, sí, llegando a conclusiones o nutriéndose de otras visiones, de otras formas de comprender que uno no las tenía. Sí, yo creo que esa es la postura, pero el budismo lo hace de entrada, porque el budismo te propone, sí, una postura muy noble frente a lo que cree verdadero. Eso me gusta, esa palabra, eso también está en la tradición china, esto de que aquel que busca, se busca, hay un tipo de nobleza, Sí. ¿no? Y no una nobleza de la realeza. ¿El que se busca? El que se busca, en el acto de buscarse hay un acto de nobleza. ¿Ya? Sí. Pero es interesante porque también se ha entendido nobleza como relaciones de poder. Y eso es un tema que me gustaría que habláramos, ¿no? Y es cómo ve el budismo el poder, por ejemplo. ¿Ya? Entendamos, por ejemplo, de que hoy en día hay posicionados unos poderes. Los líderes del budismo, los líderes del cristianismo, los líderes de todas las instituciones. Pero bueno, ¿cómo se entiende el poder dentro de este camino interior? No tanto viendo las instituciones afuera, sino en el camino interior. ¿Qué se entiende por poder? ¿Qué se entiende por poder? ¿O cómo lo entienden ustedes? Pues, más que cómo lo entiende el libro. Ya, el libro. No, porque es que yo creo que, bueno, yo no sé si eso es una discusión del budismo como tal. Yo no creo, la verdad, que sea una discusión del budismo. ¿El poder? El poder no creo. Pero no. sí hay una propuesta del budismo como de no apegarte al poder. Pero eso es un tema más entonces no del poder como tal, sino de una tendencia de uno, de su ego, al apego a ciertas formas, a ciertas ilusiones. Pero eso es otro tema. Yo creería que si la pregunta es por el poder, pues yo creo que tendría que traer aquí a colación a una persona muy docta en el tema del poder, que es Foucault. Foucault, claro. ¿Ya? Sí. Y desde allí yo puedo analizar las relaciones de poder que hay, que se han establecido. Desde ese conocimiento yo puedo hacer una comprensión del budismo, de la psicología, como ejercicios de poder. Desde la sociología. Desde la sociología. Desde ahí podemos hablar de ello. Pero yo no creo, igual como te digo, yo no soy practicante de la religión budista como tal. Puede que sí, yo no lo creo. O sea, partiendo de la lógica del budismo, no creo que eso sea un tema a discutir. Porque el budismo es que está muy centrado en algo. El sufrimiento, la emoción perturbadora, la mente. ¿Ya? El ruido mental. Ya, y desde ahí ya eso va delimitando y determinando pues Si tú entiendes poder como esa capacidad que tú tienes, o esa capacidad o esa forma, esa posibilidad de influenciar, influir o de decidir o direccionar otro ser, otra vida, se puede decir que en el budismo sí está, inevitablemente está el poder, y vuelvo y digo, porque mira, si tú estás buscando la liberación del sufrimiento, pues tú vas y puedes buscar quién habla de eso. Y fíjate, los lamas, los centros de Dharma, son los que tienen esa verdad. Y si no son muy cuidadosos, ese poder que tienen de que están guardando y custodiando las respuestas a una pregunta existencial de cómo liberarme del sufrimiento y cómo ser feliz, pues pueden incurrir en temas como de hacerle mal a otro, hacerle mal literal. Entonces yo creo que el budismo, como todo en este mundo, mientras haya confusión, está sometido, atravesado al poder en relación a que yo puedo hacerte daño aún sin quererlo, ¿sí entiendes? Y yo estoy en una posición privilegiada. O sea, cuando digo yo es cuando hablo desde el punto de vista de que cuando los demás ven en mí ese camino para la liberación. Hay los líderes religiosos, ¿no? Pero hay algo. ¿Cómo? Psicología budista. Ajá. Una palabra que tiene dos tradiciones. Psicología, que es occidental, porque eso nace con Grecia, y budismo, que es oriental. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se unen? ¿Cuál es ese, digamos, la unión de esas dos fuerzas ahí? ¿Por qué? ¿Ya? Okay. ¿A qué nos invita? Entiendo, bueno, la psicología, sí, una tradición occidental y el budismo una tradición oriental. ¿Por qué psicología budista? Bueno,
leía, bueno, en este trasegar por el budismo y encontrar su relación con la psicología, que uno podría, con respeto y comprendiendo la profundidad, que el Buda incluso pudo haber sido el primer psicólogo. De la tradición oriental. Sí, porque se interesó sobre cómo funcionaba la mente. Brutal. Ya. Y en ese orden de ideas uno puede encontrar desde la búsqueda de Occidente en Oriente que la psicología occidental pues es esa búsqueda, ¿ya? Sobre cómo funciona la mente, el comportamiento humano, ¿sí? Cómo se configura el sufrimiento al final, bueno, desde una perspectiva. Pero al final entonces, por lo menos en mi caso particular, encuentro una relación justamente en esa intención, ¿ya? Y es el estudio o la comprensión de la mente y cómo la mente nos puede llevar al sufrimiento, también cómo nos puede llevar al bienestar. Y ahí encuentro la relación, ya, desde esa intención. Y ya psicología uno le pone el nombre o el rótulo de psicología al budismo, en el sentido en que la pretensión desde la psicología budista, que por lo menos yo he estudiado hasta ahora, sí pretende ser un campo y pretende ser un enfoque más dentro de los otros enfoques tradicionales. ¿Eso qué implica? Pues implica que tenga una teoría de la personalidad, tengo una teoría del desarrollo, tengo una psicopatología incluso, tengo un método, tengo unas formas de intervención. O sea, lo occidental se lo pone esa aspiración a ciencia. Claro. ¿Ya? Claro. Y lo budista es ese apellido que se le pone a esa búsqueda o a esa forma entonces, sí, lo psicológico acá es la pretensión de ciencia, psicología, el estudio de la mente, pero desde una perspectiva científica. Y budismo, pues porque retoma toda esa sabiduría oriental del Buda que surge allí y la aplica desde esos métodos que desde Occidente pues lo llevan a que eso sea válido, a que sea generalizable, a que sea etcétera, etcétera, etcétera. Desde ahí uno puede hablar de una relación entonces entre psicología y budismo, pero yo encuentro la relación justamente desde la intención. Ya las dos tienen la misma pretensión, la misma. Incluso, por ejemplo, para darte ejemplos, la psicología cognitiva es una psicología budista. Eso es una psicología que versa sobre las creencias, ¿sí? Sobre las creencias irracionales, sobre cómo una creencia lleva a que una persona pueda experimentar un sufrimiento. Entonces, eso es budismo, y el budismo es anterior a la tradición psicológica occidental, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, pues encuentro la relación, pero la relación la encuentro es ahí. Como para no ahondar mucho, la encuentro es en ese intento. Te decía que estaba ese sufrimiento, que es el sufrimiento del cambio, ¿no? Que las cosas pues inevitablemente están en constante cambio y bueno, eso nos genera mucho dolor. Pero a ese sufrimiento le cabe otro más profundo y más sutil, que habla que es como el sufrimiento de lo condicionado. Entonces, que en un mundo basado en la confusión, cuando tú no ves las cosas como son, inevitablemente vas a sufrir, y eso es lo que nos pasa constantemente. Como no tenemos una perspectiva o una visión de lo que es verdadero, por eso es que constantemente, digamos, tenemos muchas excusas para sufrir. Entonces, dentro de mi lectura del budismo, mi lectura es, hermano, hay que resolver la causa del sufrimiento. No nos pongamos a tapar huequitos y tapar goteras. O a huir. No, brother, sí, o huir. Brother, sufra, listo. Resuelve la causa del sufrimiento. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? La confusión mental, tu apego al yo. Trabaja en eso, trabájalo. Te puedes durar 20 años, 30 años, 60, pero vale la pena porque estás yendo a la causa fundamental. Por lo menos esa es la propuesta budista. Supuestamente estás atacando la causa fundamental del sufrimiento, que una vez quitada, Que son los apegos del yo. todos esos apegos al yo. O el apego al yo. Y el primer apego es el apego a la idea de ti mismo.
la idea de mí mismo, yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. El budismo te empieza a disolver eso y te abre al otro, a ser con el otro. Eso es bien bacano. Entonces, esos son los 3 tipos de sufrimiento, y si tú no erradicas, condicionado, porque todo está condicionado con la ignorancia, ¿cierto? Todo está condicionado. Y si tú quitas eso, pues ya puedes decir, hay paz y felicidad para todos. Eso es bien bacano. Yo me metí por ahí, por la causa fundamental. Vamos para allá, vamos a ver cómo nos va. Sí. Yo complemento ahí, y como para responder a la pregunta, si entonces se trata de encontrar la causa del sufrimiento, pues nada, ya tiene todo el sentido del mundo la psicología budista, porque la psicología budista propone una manera de comprender el sufrimiento y de un método o un camino como para alejarse de él. Por lo menos siempre está la esperanza de ser feliz, de buscar el gozo, la ecuanimidad, pero especialmente es irse alejando del sufrimiento lo más que se pueda. No se sabe en qué momento de tanta lejanía que hay del sufrimiento ya se experimenta el gozo, la plenitud, la felicidad, pero por lo menos la propuesta inicial es aléjese de a poquito. ¿Cómo me alejo? Comprendiendo la causa. Y la causa, una confusión, y esa confusión dada por un ego. Una fuerte identificación de mi yo. ¿Ya? Y eso lo lleva a unas confusiones increíbles. Por ejemplo, a ver lo impermanente como permanente. ¿Ya? Explica esa idea, lo permanente como impermanente, ¿qué significa? ¿Cómo lo podemos traducir en palabras sencillas? Relaciones de pareja. Una persona cree que inicia una relación con alguien y esa relación va a durar toda la vida. Lo que es el amor eterno, ¿no? Sí, Juan Gabriel, amor eterno. Es raro, uno va con esa idea. Pero está dada por eso, es decir, hay un ego que determina esa visión. O sea, hay una fuerte identificación con mi yo por varias cosas, que sería muy interesante hacer un ejercicio en algún momento de coger solo situaciones y verlas a la luz de la psicología budista, para que nos quede más claro cómo funciona, porque creo que va a ser muy escueto lo que voy a decir. Voy a intentar como dar alguna claridad frente al particular, pero al final es como que el ego o esa fuerte identificación de mi yo me hace, por ejemplo, creer, además de verlo impermanente como permanente, pues además también pierde de vista otras cosas. Por ejemplo, las personas cambian de parecer, gustan de otras cosas con el tiempo. Bueno, todas esas son ideas. Pongamos un ejemplo sobre la mesa, la idea de progreso. Que nos educan, todas las instituciones nos educan para esta idea, pues, que fundamenta el sistema capitalista. Sí. ¿Cómo lo podríamos ver a la luz de la psicología budista? Claro, esa idea, yo creo que es una de las ideas que más es una de las tantas ideas que se le introyectan a las personas desde que nacen, por medio de nuestros padres y bueno, todas las entidades que lo socializan, para sufrir, por ejemplo. ¿En qué sentido? Pues le van mostrando a uno un derrotero a seguir, unas cosas a perseguir, unos lugares que alcanzar. Eso simplemente despierta uno de los venenos o de las emociones perturbadoras de las que habla el budismo, que llevan al sufrimiento, por ejemplo, que es el deseo anhelante. Estar deseando todo el tiempo algo para ser feliz, ¿ya? Y entonces estoy basando mi felicidad, por ejemplo, en una posición social, en una posesión, en ideas materiales. ¿Ya? Entonces el budismo te va mostrando eso, que eso es simplemente una mera ilusión de esa sociedad, que te ha mostrado una manera de comprender la felicidad, pero es una felicidad condicionada y perecedera, porque está condicionado a una posición o algo, y es perecedera porque vos puedes perder por la ley de la impermanencia ese lugar o esa cosa, y volves al sufrimiento. Claro. Y yo creo que ahí también no es como plantear a la gente, no es que dejen trabajo, dejen todo, sino bueno, tener el cultivo suficiente para que el día que no funcione un trabajo, yo no me caiga al piso y me deprima. Por eso recordar que la psicología budista es cultivo del espíritu, es decir, cultivo de la sabiduría. Y del buen corazón. Y del buen corazón, sí, bondad, bueno, etcétera, empatía, compasión, bueno, etcétera. Pero digamos que en ese orden de ideas uno no le dice al otro como, ve, estás en una sociedad totalmente capitalista, deja de trabajar, que eso te va a llevar al sufrimiento, que qué bobada, que no. Aquí no se está proponiendo que la gente ni pretenda tener una casa, ni un automóvil,
ni unos ahorros, ni una esposa, ni un compañero, ni una compañera, ni unos hijos, no. Es viva todo ese trasegar por la vida de una manera tal que usted sufra menos. Y eso como lo hace comprendiendo las cosas tal y como son. Porque si usted las comprende por el lado que no es, usted va a sufrir con todo eso. Y ahí, que es ver las cosas de manera como no son, pues desde la perspectiva que yo veo desde el budismo, es todas las formas dadas por el ego, ya por esa fuerte identificación del yo, que volvemos, entonces ve lo impermanente como permanente, ya condiciona su felicidad todo el tiempo a cosas, a posiciones, como por detenernos en esas, ya. Pero entonces eso genera mucha confusión. ¿Por qué? Porque tengo un empleo y creo que no lo puedo perder nunca. Tengo una pareja y creo que voy a estar con ella toda la vida. Creo que tengo un padre y creo que no se me va a morir nunca. Entonces como que todo el tiempo estamos atentos, o sea, pasándonos por alto una ley ya de base para comprender de manera sabia la realidad y la impermanencia de las cosas. Pero en todo caso, para no perder la idea inicial, el ego. O sea, el ego es el que genera todos estos dilemas, esos conflictos, esta confusión. Y esa confusión nos lleva todo el tiempo a estar experimentando el sufrimiento. Esa confusión entonces, ya que todo el tiempo estamos experimentando apego o deseo anhelante, aversión, envidia, celos, pero todas esas emociones perturbadoras que propone el budismo simplemente surgen de puntos de vista incorrectos o de ver la realidad tal y como no es, y volvemos a lo mismo, se traduce en sufrimiento. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de irlo disolviendo, de disolver ese ego, las causas fundamentales que llevan al sufrimiento. Es decir, bueno, estoy sufriendo por una chica, porque, no sé, llevamos 10 años y nos habíamos prometido amor eterno. Listo, es partir del hecho de que, bueno, recuerda que el amor eterno, pues, ¿no? Dura un rato. Eso es una quimera, entonces simplemente es una persona que compartió contigo, ya, que compartió, que te enseñó, bueno, etcétera, etcétera. De esa manera uno va corrigiendo dos puntos de vista, pero conocer al ego es difícil, muy difícil. Yo creo que aquí todos nosotros, por más que hablemos de todo esto, tenemos un proceso. Todos tenemos un proceso, y acá muchas veces está hablando el ego incluso, el ego, todo el tiempo el ego. Cómo me paro, cómo me muestro, cómo me ven, qué digo, que no vaya a equivocar, que no vaya a hacer, todo el tiempo el ego está aquí rebobinando formas. Todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que conocer el ego es muy difícil. Entonces uno conoce una sabiduría que te dice las cosas tal y como son, pero entonces el ego te mete en unos laberintos, así yo lo veo. Y esos laberintos son los laberintos del ego, donde te quiere dejar ahí para que nunca salgas de esos sufrimientos. Nunca salgas del sufrimiento. Voy a poner un ejemplo, como para entender el laberinto del ego. No sé, el niño o niña fue abandonado por papá o mamá, o los dos, cuando era pequeño, y eso se fue dando así, creció, y empieza ese ego, por ejemplo, a tener, o bueno, empieza esa persona a tener resentimiento, dolor, aversión con ellos, empieza a decir que por qué lo uno, que por qué lo otro, empieza a juzgarlos, y el que está experimentando todo eso es uno, a la larga. Entonces llega el acompañante desde esta sabiduría y le dice, no ven, pues la salida es no sufrir, ¿no? Ya eso pasó. Eso es de ahí como que uno dice, pues sí, tan cierto como que no me voy a comprometer con el sufrimiento, me voy a comprometer con el bienestar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a empezar a disolver esos aspectos que están todavía ligados a ese tipo de sufrimiento. Entonces, no, pues mira, tu papá, por ejemplo, se fue con otra mujer o se fue de la casa porque simplemente estaba motivado por su propia ignorancia. No comprendía que tenía que estar contigo, de hecho tampoco tenía que estarlo a nivel absoluto. Vio otras oportunidades en su vida, etcétera, etcétera. No, es que él no se podía ir. Él no se podía ir. O sea, yo, una criatura pequeña, chiquitica, el ego te empieza a proponer 1000 razones y justificaciones para que te quedes en el laberinto que él está creando, para que te quedes sufriendo. ¿Y de qué se va configurando, se va nutriendo ese ego? O ese laberinto de razones y justificaciones todo el tiempo. Claro. Y ahí se queda. Entonces, mamá se fue. No, ¿cómo se va a ir
si es la proveedora, entonces mi teta, no me dio nunca teta, y yo esto y lo otro. Y ahí se quedó, y ahí se quedó. Entonces... Paremos porque ya ahorita ya es la batería. Vale. Pasemos a... Yo creo que ya con las ideas que digo, yo creo que hasta cierto punto. Sí, claro. ¿Vale? Porque claro. es que ya literalmente... No, ahí ya está todo. Dale, pasamos entonces ya como a un cierrecito rápido. ¿El cierre cuál es? ¿Cuál es la propuesta de la psicología budista? Cada uno, no sé, unas 3 ideas puntuales. Pum. Dale, Wanda. Bueno, yo quisiera como aprovechar el espacio para decir esto, y es que como psicología budista, digamos como ayuda para mí antes de que para un otro, como de terapeuta o algo, no, para mí como autoterapia. Hay algo de la psicología budista no tan conocido y es bueno hacerlo conocer, y es como trabajar lo que es la compasión, lo que es el altruismo. Y la psicología budista te da herramientas o métodos o prácticas para que tú pienses más en el otro. Hay una frase muy bonita que quisiera como compartir, que me llegó mucho hace 2 años, que hace parte de la psicología budista, y es una recomendación, un consejo que dan, y es: haz tuyas todas las derrotas, y dale la victoria a los demás. Ahí, eso es coger el ego y darle lo que no le gusta. Pues tratando de integrar el budismo aquí a este siglo XXI, aquí Palmira, algo local, Situado donde estamos. situado, a mí se me ocurrió la idea como de empezar a ofrecer un poco esta forma de meditar. Es una forma de meditar con sabiduría detrás a las personas. Entonces yo creo que eso es como un aporte que yo veo que se puede hacer acá en Palmira, en Colombia, porque como lo hemos hablado, que te dije, hay mucho de otras cosas. Y siento que la perspectiva de la sabiduría budista falta, lo que te hablaba. La impermanencia de las cosas, la interconexión de las cosas, cultivar el corazón, que eso es muy importante. Entonces siento que la propuesta, digamos, con la que he empezado es, bueno, llevemos todo esto, toda esta sabiduría, y compartámosla a las personas. Entonces, pues recientemente abrí un espacio en mi propia casa, donde es el inicio del fuego. Cuando uno prende una llama, pues la llama siempre empieza por un pequeño fuego, ¿no? Entonces, ahí empieza toda esta gran intención de que las personas empiecen a sacarle un espacio a la meditación, brother. Porque como yo te dije al principio, a vos te puede interesar el budismo intelectualmente, pero nos quedamos cortos si no vamos y cogemos eso y empezamos a meditar y lo llevamos a la práctica. Entonces, esa es como mi esperanza, como de que ofrecerles espacio para las personas que, digamos, están buscándole y que en su casa o algo como que no encuentran las condiciones apropiadas. Y nada, también como espacios virtuales, charlas, pues ahí en el proyecto que tengo, que inicié, espero que muchas más personas trabajen ahí, que se llama Karuna. Karuna es compasión, pero en el idioma sánscrito. Le puse así Karuna, como trabajar nuestro corazón, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese proyecto lo iniciamos vamos a iniciar recientemente con meditaciones y también con retiros, pero donde se trabaje la sabiduría budista, ¿no? No solo el mindfulness, que bueno, quédate quieto y respira, no tan así, sino que haz eso para que veas la realidad tal cual es. Y ese es como como que sí, mi objetivo, como que venga, vamos a cultivar sabiduría, sentémonos en meditación, vamos a hacerlo, trabajémosle ahí. Y ya, eso es como lo que veo que es como la apuesta, como volver nosotros a reconectar con ese misterio que ya está dentro de nosotros. Pero para eso necesitamos, parce, sí o sí, práctica de meditación diaria, porque si no, no lo vas a conocer. Cultivar. Claro, entonces volvamos, esa es mi apuesta. Pues, pucha, vamos a volver a nuestro interior para ver si desde ahí podemos modificar un poco la realidad, desde acá.
desde allá, porque la lógica es, otra lógica es, no, cambiémoslo desde allá. Entonces vamos a cambiar el sistema y no es que si traemos más educación, si traemos más salud, no, si mejoramos esa es una El lógica discurso del correcta, sí, y es una lógica correcta para satisfacer ciertas necesidades, pero no va a la cuestión o al quid del asunto que es, parce, la sabiduría. Es, mira la vida en realidad como es. Y eso solo se cultiva, pana, sentándose en meditación. Mira que chévere porque Nietzsche retoma un poquito de la tradición oriental. Y el amor fati, lo que él propone como amor fati es amar las cosas como son, no como queremos, sino como son. Y el proceso de duelo y de dolor muchas veces radica en, es que yo quiero que sea así, y es que no es así. No te puedo creer, Nietzsche ya rescataba eso. Sí, lo rescató. Es Pues lo eso. que yo te digo, él se pelea con muchas tradiciones, pero en parte del budismo rescata, siento yo que ese amor fati se vincula un poquito por ahí con lo oriental, y es amar las cosas como son, ¿ya? No es como, es que yo me amo si llego a tener tal cuerpo, tal plata, tal carro, tal finca, sino es, si usted no es capaz de amarse como es, pero mirarse al espejo y mirarse realmente como es pues, el proceso, ¿no? Tal cual. Totalmente de acuerdo, yo creo que es un muy buen rescate de Nietzsche al budismo. Amar las cosas como son. Sí, es verdad. A la pregunta de para qué el budismo, o bueno, para qué la psicología budista. Bueno, yo creo que mi motivación o la intención al final con el budismo fue la misma que me motivó a mí. Alejarme del sufrimiento y seguir cultivando el espíritu. Y yo creo que eso, yo creo que desde mi visión, ese es como el sentido último de esta vida. Ya, aspirar a la felicidad, al gozo, a la tranquilidad, a estar bien conmigo y con los demás. Y creo que la psicología budista es como una herramienta y permite un espacio donde dialoguemos a partir de aquello que nos hace sufrir. Entendiendo eso, nos podemos acercar cada vez más al bienestar y reconocer pues quién somos, cuál es el sentido entonces de nuestra vida, cultivar un espíritu crítico hacia las cosas, vivir de manera más sabia, ¿ya? Yo tengo un proyecto a nivel personal que se llama Buria Wata. Furia. Wata. Es como en guaraní, largo camino o largo viaje. Para mí la espiritualidad es eso, como el trasegar por acá es un largo viaje por una cantidad de cosas, pero que al final como que la gran aspiración es a ese largo viaje es hacia allá, hacia hallarnos a la felicidad. Para mí Uriahuata es eso, es como poder acercarme y compartir con muchas personas, e incluso también yo, por un largo viaje hasta que todos podamos lograr en algún grado esa gran aspiración y ser feliz. Pero reconozco que es largo, ¿sí? Que puede ser tedioso, que puede ser obstaculizado por muchas cosas, entre ellas el ego, que es lo que yo más trabajo. Pero es un largo camino y si uno se da la pela, como se dice, pues ahí la gran esperanza es la felicidad. Otro aspecto que me parece importante de la psicología budista, y ya hablando como desde el acompañamiento, me parece importante tener una visión en términos no deficitarios sobre las personas. Y yo creo que eso es otro tema que no hemos hablado mucho, pero es como no comprender al otro que me está hablando como enfermo, ni como una persona que es anómala o que no le está funcionando su mente o su cerebro. O que no encaja dentro de mi patrón, o de mi forma de verlo. Tal cual. Y desde la psicología budista, partiendo del hecho de la compasión, del amor, y de donde, pues nada, estamos buscando es que cada uno conecte con su ser, no con el que ya está estandarizado, pues me parece que es una postura muy, muy, muy compasiva, muy amorosa y muy respetuosa con el otro. Desde eso se replantea mucho la tradición en general de la psicología, que ha visto al psicólogo como el que tiene el poder sobre el otro, el conocimiento, y además puede corregirlo o puede definirle o determinarle qué es lo bueno o lo malo en términos de esos estándares que ya están establecidos como normales y anormales. Entonces creo que desde los principios mismos del budismo y de una psicología muy consciente, muy crítica, construccionista, donde entiende que la realidad es una construcción social también, pues aquí hay un respeto por el otro, pero también hay una nobleza de que uno no se las sabe todas.
y que esto es un trasegar donde usted me enseña, yo le enseño, estamos caminando por aquí todos con esta sabiduría para ir creciendo en este largo viaje en Buriaguata. Entonces creo que es importante como ir reconociendo que desde estas perspectivas y como yo lo trabajo, pues intento como o procuro esto, ya procuro ser muy consciente de todo esto, de los discursos que hay atrás del ejercicio mismo, hacer psicología, de cómo me paro yo frente al otro, de cómo concibo al otro, si en términos deficitarios, patológicos, como una persona que en potencia puede lograr lo que quiere, igual que el que está acá y más. Claro. Entonces, en ese orden de ideas, así se trabaja en Buriaguata. ¿Ya? El espacio mío es un espacio abierto a acompañar procesos individuales o grupales a personas que crean que están sufriendo por algo, que yo los puedo ayudar desde esta sabiduría y pues le hacemos. Eso es lo que yo trabajo básicamente desde acá. Entonces mi invitación es a que nos pensemos todo el tiempo sobre nuestro estado actual, ¿sí? En qué estamos, para dónde vamos, porque estamos sufriendo por estas cosas. Y estos espacios, como muchos otros, la psicología no entra a rivalizar con otras posturas. La psicología budista simplemente entra a integrar un cuerpo de saberes o de escuelas, de formas de ver en la psicología. Este entra a agregar o a poner su granito de arena, otro más, ¿ya? Donde también pone a discutir otras cosas que se hacen desde la tradición y que los invita como a que lo pensemos, a ver si de pronto como se está haciendo esto, se está haciendo de una manera no tan respetuosa con el otro. Es eso, pero no entra a rivalizar, simplemente entra a complementarlo. No es religión budista, no vamos a entrar aquí a discutir otros temas, ni la reencarnación, ni nada de eso. Porque desde esto es algo que quiero dejar claro antes de concluir. En la psicología budista, los conceptos como karma, por poner el ejemplo del karma, están desprovistos de metafísica. Aquí el karma no se entiende como que hay un dios castigador o algo por allá. Claro, que es la típica, ¿no? No. El cristianismo era, eso es porque usted pecó y ahorita No. es que eso es su karma. Y es como una forma de juzgar y criticar. Es más, el karma es un concepto, pero hermoso, principal dentro del budismo, porque el karma no es más sino que, sí, es una oportunidad de aprendizaje. Claro, la causa y el efecto, ¿no? Yo, si soy consciente de mi propio, que yo soy un agente activo frente a mi karma, es decir, conforme a yo vaya actuando, esas consecuencias lógicas van llegando a mi vida, y las consecuencias lógicas que van llegando son de mucho sufrimiento, de generar discordia con la gente, de envidia, de celos, pues yo me doy cuenta que si yo soy agente activo de esas consecuencias, yo cambio mi karma, es decir, mis consecuencias, ¿ya? Entonces transformo un karma que no me beneficia tanto, uno que me beneficie y sea más saludable conmigo, con los demás. Entonces digamos que eso es un eje central en la psicología budista, porque está desprovisto de metafísica. Yo soy agente activo y responsable de lo que me va a pasar y de lo que me está pasando ahora. No es un Dios castigador ni nada por el estilo. Entonces, la invitación es a eso, a que nos pensemos un poco desde la sabiduría, seamos muy críticos, y que la cotidianidad es la gran oportunidad de coger todos esos conocimientos a nivel espiritual y poderlos traducir todo el tiempo en prácticas que nos lleven al bienestar propio, individual y con los demás. Entonces, cuando yo como, cuando yo hablo con una persona, cuando yo estoy con un desconocido, cuando estoy en la calle y puedo ayudar, o sea, todos los escenarios y las situaciones son una oportunidad de oro para tomar toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, toda esa disolución que yo estoy haciendo en mi ego, para trabajarlo allí. Porque la espiritualidad no es una cuestión de monasterio, ni de templo, ni de iglesia. La cotidianidad misma es el reflejo de cuánto yo he cultivado mi espíritu, ¿ya? Y se mide en términos de mi calidad o la calidad en mis relaciones y cómo me voy sintiendo yo. Y ahí está la verdadera espiritualidad para mí, en la cotidianidad. Y es en la cotidianidad misma donde uno le invita en estos espacios a que la persona salga y se piense en su cultivo del espíritu. Bueno, ¿cómo te estás relacionando con este, con el otro, con el de allá, con el de acá? Hace poco, concluyo con esto, leía una frase de uno de los karmapas de la línea del Karmakayo, que decía que vive la vida con el otro conforme a lo siguiente, que cuando estás al frente de él, de esa persona,
y te relacionas con él, relaciónate como se relaciona una madre cuando deja de ver a su hijo durante mucho tiempo porque le fue arrebatado, con mucha bondad, compasión y amor. Esa es la apuesta del budismo. Y qué bonito que me parece, por lo menos es algo que yo siento que se ha desprendido un poco de la tradición occidental, y es que la tradición oriental es muy maternal. Claro. Y yo siento que ahorita, con todo este tema del feminismo y de toda esta crítica al patriarcado, también hay que sanar eso masculino, sanar a ese padre que muchas veces hemos heredado, esa energía de padre, sanarla, pero al mismo tiempo despertar también ese amor y esa devoción femenina en las relaciones entre hombres, mujeres y etcétera. Tal cual. Y esa es la apuesta. Entonces, si yo te veo a ti o a la persona que sea como ese hijo que me fue arrebatado, simplemente es una oportunidad de experimentar felicidad, amor, trascendencia, gozo, ecuanimidad, ya. La razón y todo lo que me pueda motivar algo perturbador para mí no tiene ya sentido. No lo veía hace mucho tiempo, tengo la oportunidad de verlo ahora. Por tanto, voy a aprovechar este espacio como único e irrepetible. Puede que no vuelva a suceder. Y esa es la motivación, la cotidianidad como una forma de llevar a cabo la espiritualidad. Ese es como el llamado desde Uriawata, y que eso es un gran camino, un largo camino. Eso es todo. Infinito. Infinito, claro. Wanda, una última frase del budismo que te mueva. Ya por lo menos acá hablamos un poquito de esta. ¿Qué frase te mueve a ti para cerrar? ¿Qué idea del budismo es una de las que a ti te llega y te... ¿Sabes? Como que a veces uno lee cosas que se quedan impregnadas. No, la última te contaba que hace menos de un mes, o ya para un mes aproximadamente, compartí con unos budistas y estuve ahí 2 semanas. Y no, es maravilloso. Y en una de esas, ahí habían como muchas frases colgadas en las paredes, no sé. Y en una de esas frases que estaban ahí en las paredes, vi una frase del maestro Suzuki Roshi, es como el maestro Suzuki Roshi, y decía que el nirvana es acompañar toda cualquier cosa hasta el final. Así como el nirvana es acompañar cualquier cosa hasta el final, o hasta que se termine. Nirvana es como la cesación de esta sensación de insatisfacción, ¿no? Entonces el nirvana consiste en que tú siempre, siento yo que esa es la frase, tú siempre estés presente en todo lo que estés haciendo, ¿no? De esa conversación, acompáñala hasta el final. O sea, no dejes que tu mente se vaya, tengo una reunión acá, mañana noche esto, no. Vuélvete uno con la cosa. Siento que esa es la invitación de esa frase, ¿no? Acompañar todo hasta el final. No, era sencilla. Desde la presencia. Desde la presencia. Es una enseñanza muy Yo creo que últimamente también he estado como tratando de tener muy presente la palabra presencia, ¿sabes? Por lo menos lo que decía ahorita de que algunas entrevistas, por lo menos después del tema de la edición y toda la cosa, y yo no estaba ni siquiera ahí, ¿me entiendes? Como que, pero ahorita es como, si yo estoy aquí, esto para mí es un rito, ¿sabes? Sí. Es como estoy aquí en la presencia y vamos a hablarnos sin guión. Pero vieron que teníamos como una entrevista y se fue por otro lado todo. Y además cultivémonos. Y cultivar. Porque, por ejemplo, hoy he aprendido mucho de vos. De todo. Los tres hemos estado aquí masticando de todo. Claro. Y de eso se trata, ¿no? Y yo creo que una a mí del budismo me gusta mucho es esta idea de que la paz se encuentra en el corazón, sí. ¿Sabes? Ahora, es una idea que en un sistema como el nuestro colombiano, atravesado por una historia de violencia de sangre, yo creo que es una propuesta que vale la pena que cultivemos cada uno, ¿no? O sea, como que lo que hablábamos ahorita, está EPA Colombia, están todos estos influencers, está toda esta gente, este circo manejando este sistema político que está en ruinas y que cada vez derrama más sangre, pero que de cierta forma yo siento que hay que mirar hacia adentro, en lugar de estar viendo a todos estos payasos, como eso que estamos buscando, esa paz que estamos buscando, se cultiva adentro y desde adentro nacen cosas, ¿no? Es posible crear cosas, pero desde ese cultivo interior. Ok, sí, es total. Gracias por el espacio, hermano. Brother, mil éxitos.